Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @meridiano CNE y su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. En América, la noticia del día es el triunfo arrollador, si usted lo quiere, con más de un 53% de los votos, de Andrés Manuel López Labrador, que había intentado ser el presidente mexicano por lo menos por 2 periodos más. López Obrador, si se callan es mejor, y si dejan el relajo, pues yo me voy a parar de aquí y me voy a ir. El señor López Obrador ha recibido el espaldarazo de todos los jefes de Estado, no solamente de América Latina, de América completa, y de las principales potencias mundiales. Entre ellos está, de América Latina, el presidente dominicano Danilo Medina, quien dice que Andrés Manuel López Obrador le desea que su gestión contribuya a robustecer los principios democráticos y la unión fraternal de toda la población mexicana y el progreso continuo de esa nación hermana. Esos son los deseos del presidente Danilo Medina. El presidente norteamericano también tuiteó, y cualquiera diría, bueno, Trump estará mosca con Manuel López Obrador porque este señor es de izquierda y demás. Pues no. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le deseó felicidades a Manuel López Obrador por convertirse textualmente en el próximo presidente mexicano. Dice, estoy muy deseoso de trabajar con él. Otro que se unió al coro de felicitaciones fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El señor Trudeau dice que me muestro impaciente para trabajar con él, para fortalecer la relación entre los países, amigos cercanos y socios de larga data, y crear un crecimiento económico que beneficie a muchos y avanzar en los derechos humanos y la igualdad. Son los deseos del señor Trudeau de Francia, de Canadá. Nicolás Maduro no se quedó atrás. Dice que la victoria de López Obrador supone el triunfo de la verdad por encima de la mentira. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también mostró su voluntad de trabajar con el gobierno de México para acompañar y profundizar sus estrechos lazos de simpatía y hermandad. Y así los gobiernos de todo el mundo, el de Rusia, el de China, los de América Latina, Ecuador, Colombia, Argentina y demás. Fueron unas elecciones que concitaron la atención de los gobiernos del mundo. Y es que México pertenece a las 20 naciones más desarrolladas del mundo. Para que ustedes tengan una idea, la franja norte de México, toda esa parte que hace frontera con los Estados Unidos y un poquito más para abajo, tienen un Producto Interno Bruto superior a la media de la Unión Europea. Sí, el problema de México está en el centro y en el sur. Ahí es que está la pobreza extrema. Y veremos si López Obrador, desde su trinchera de la oposición, que generó muchas simpatías, estaba hablando por hablar o estaba hablando porque dice la verdad. Peña Nieto, el actual presidente, es un hombre que, si bien la Constitución mexicana le prohibía reelegirse, no menos cierto es que no tenía ningún tipo de simpatías a lo interno de la nación mexicana. Y el señor Obrador, que está encima de la cresta, vamos a ver si puede mantenerla por un periodo suficiente para hacer las transformaciones que pretende hacer o que prometió hacer. El señor Obrador tiene un reto,
y la clase política mexicana también, porque si falla Obrador, pues estaría tambaleante la democracia mexicana. Mira, el señor López Obrador tiene dos retos ante sí. Muchas personas lo describían como la encarnación del populismo y de la demagogia. Hay que saber que el señor López Obrador, justamente cuando el presidente Trump tenía 10 días de haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos, hizo un periplo de recorrido por todo Estados Unidos, precisamente barriendo el piso con el presidente Trump y tratando de levantarle el ego a los mexicanos, diciendo que Trump era un nazista, que era un neonazista, que estaba maltratando a los mexicanos que estaban en Estados Unidos, entre otras cosas. López Obrador, que en varias ocasiones se había postulado a la presidencia y que, como él mismo definió en una ocasión, no había llegado porque los sectores ligados al narcotráfico y el narcotráfico en sí no le habían permitido. Ahora uno, porque solo hay que leer fácilmente lo que usted dice en una ocasión y luego lo que pasa. Si el narcotráfico no lo dejaba pasar, si los sectores ligados al narco no lo dejan pasar y ahora pasa, ¿qué fue lo que sucedió? Uno puede ir vanar esa idea. Y luego, con el tema de las relaciones con el presidente Trump, a pesar de que Trump le envía un ramo de olivo al felicitarlo y todo eso, yo digo eso es protocolar. Porque si hay alguien que se coge hasta los asuntos de manera personal es el presidente Trump. Y López Obrador, en toda su discursiva, en el proceso de elección, también tenía las mismas características. Entonces yo digo, habrá un choque de titanes. No, pero en ese punto tal vez sea más fácil la conversación porque independientemente de la ideología que profese uno que otro, el lenguaje ayuda mucho y cuando encuentran dos personas que hablan muy directo, sin rodeos, pues tal vez de ahí sale la luz o una mayor comprensión. El TLC está en juego. Fíjate las felicitaciones de Trudeau, que es otro elemento a tomar en cuenta dentro de el Tratado de Libre Comercio, van dirigidas básicamente a exigirle a México que respete los derechos humanos y al mismo tiempo le tiende un ramo de olivo cuando habla de la igualdad económica. La política de López Obrador de izquierda, me imagino que va dirigida a tratar de compensar a los sectores de menores ingresos en México y a poner reglas de juego claras a las grandes empresas mexicanas y las grandes transnacionales que operan desde México para sacar beneficio al Tratado de Libre Comercio. Este hombre es una caja de sorpresas, su gestión. No, empezó mal porque México está perdiendo ahora mismo México está perdiendo de Brasil 2-0. Abajo Obrador. Va para afuera México, no Obrador. Es decir, Brasil todo luce que en primer tiempo está ganando 2-0, entonces ya, ahí se queda. Aquí en el país, Osniel, hay una noticia que se suelta, que se saca, que se pone y que a mí me llama mucho la atención. Y es las expectativas que hay con el juicio de Odebrecht, principalmente con el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. El juez Ortega Polanco, hay que recalcar que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia para continuar con el juicio que se le sigue a solo 6 o 7 imputados de un total de 16 o 15 que el Ministerio Público incluyó y de 70, 75, 80 o 100 que se pensaban que iban a estar también bailoteando en este juicio. Pero el señor Ortega Polanco, tiene la pelota en la mano. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia lo ratificó, él tendrá ahora que decir si quiere continuar o no. Y entonces ahí yo no lo veo tan claro, porque ha sido recusado por 3 de los imputados, de los que quedan imputados en el juicio por sobornos a Odebrecht. Entonces me llega a mí la pregunta, la primera es, ¿va a continuar el juez Ortega Polanco después que el Ministerio Público
apresó a 13, 12 personas y a los otros que no pudo apresar fue porque tenían fuero legislativo. Y al mismo tiempo, y luego el Ministerio Público. Primero el Ministerio Público indica que tiene todas las pruebas del lugar, que es un expediente contundente y que todos esos elementos deberían ser procesados por actos de corrupción. Y luego el Ministerio Público excluye a una parte de esas personas del expediente con el fin de que el juez Ortega no lo conozca. Entonces, déjame ponerte lo que no tienen relaciones conmigo, porque si te pongo lo que tiene relación conmigo, me los va a condenar a todos. Entonces, me parece que por ahí debe haber una reflexión grande del juez Ortega. Y otra reflexión es que en la primera fase el juez Ortega trancó a todo el mundo. El Ministerio Público pedía esto y el juez Ortega lo trancó. Hasta el momento del juicio el juez Ortega era lo más serio que había aquí. Al momento ya de tomar decisiones, una parte dice que no, otra que sí, pero el juez hizo su trabajo. Y entonces veremos a ver si es que queremos justicia. Primero, si el señor Ortega Polanco continúa en el juicio. Y segundo, si el Ministerio Público nos da una sorpresa y tiene expedientes fortalecidos. Admiro tu gran fe. Una fe ¿De qué? ¿De Ortega o del Ministerio Público? De los dos, de los dos. ¿Por qué? Primero, Ortega Polanco en su primera aparición como juez de instrucción al conocer este caso, envió a todos o a la mayoría de implicados a prisión. Se supone que había debía elementos tener de elementos juicio suficientes de prueba. Cuando se reúne el pleno de la Cámara Penal, entienden que no existían elementos suficientes para enviar a ninguna de esas personas a prisión y que el expediente era flojo. La magistrada Germán le dice, en primera instancia, señores, si ustedes quieren que nosotros hagamos tal trabajo, ustedes tienen que tener un expediente fuerte. Y no pasó eso. Luego, cuando vino Bernardo Castellano, entonces también le varía la prisión. Entonces, como que uno ve que en esa primera aparición del señor Ortega Polanco había mucho miedo a lo que decía la gente. Y el juez debe ser lo más alejado al temor. El juez debe tener bien en cuenta cuáles son las leyes y cuál es su papel. Un juez que esté temblando ahí, pues que suelte ese caso. Mira, lo cierto es que el caso Odebrecht, en mi opinión, todo el que está señalado en ese juicio y el que no está señalado debería ser interrogado por el Ministerio Público, como están los imputados. Pero esas delaciones no salieron de la nada tampoco. Que se escogió dentro de esas, el poder escogió dentro de esas delaciones que se hicieron en Brasil y que los norteamericanos lo tienen, quién va y quién no va, eso es otra cosa. Ahora, el pueblo dominicano debería estar pidiendo justicia. Justicia para el que se fue sobornado, que se robó unos cuartos, pague las consecuencias. Y justicia para aquellos que no tienen nada que ver con ese expediente, les retornen a la tranquilidad de ser un individuo con libertad. Y entonces, una vez se determine eso, y para eso están los tribunales, que se apliquen, por un lado, las sanciones y se apliquen, ¿cómo se llama cuando a ti te tratan injustamente y te exculpen? Te exculpen y te resarzan, si se puede. Porque uno que otro de esos elementos que sea inocente y se le ha puesto contra el paradón, ¿cómo la sociedad le retribuye eso que ha perdido? Cayó preso, lo maltrataron, lo vejaron, le tiraron el Estado atrás y más a la población. Montaron una campaña de publicidad con el fin de destruirlo. Y entonces usted ve que hay 6 elementos, 7 elementos, que algo tendrán que ver, para hablar claro, o algo tendrán que aclarar ante los tribunales del país, pero a eso es lo que le cargan el dado. Entonces, cuando yo veo a elementos como Temístocles Montaz,
que parece ser, como dijo el procurador, que tenía un expediente contundente, y usted lo ve como si nada pasado, haciendo campaña. Ahí estaba en un hotel de estos 5 estrellas, dando charlas, hablando de gobernabilidad, hablando de cuestiones económicas, de crecimiento económico, de mantenerse el PLD en el poder. El PLD no se va a mantener con ese tipo de gente que está señalada. Y eso los PLDistas lo tienen que tener claro. Y con aquellos que han sido señalados por la opinión pública y no han ido al Ministerio Público. Así no se mantiene un partido en el gobierno. Y eso los dirigentes del PLD tienen que estar claros en esto. Esto no es de que a lo de Leonel se mete, que a lo de Abinader se meten, y que a lo de Danilo no se meten, y que a lo de Hipólito no se meten. Vamos a hablar claro. Este programa, sobre todo, busca el equilibrio, la justicia social en República Dominicana. Y para aplicar eso, tienen que ponerse una venda en los ojos, y todo el que esté metido en eso, preso quede. No es posible que hablemos de tanto dinero de sobrevaluación, de soborno, del despilfarro del erario público, y que no hayan todos los que debieron estar. Porque hablar de que solo esas 6 personas fueron los que manejaron los sobornos y los hilos del país, todo el mundo sabe que es un absurdo total. Y no solo eso. Una de las consideraciones que me llamó la atención de la magistrada Germán Brito fue lo que ella decía del populismo que se ha involucrado en este tema judicial. Y hablaba incluso, ella no lo mencionó por nombre, pero mencionó su caso de Domínguez Brito, que cuando tuvo la oportunidad de manejar el caso del senador Bautista, él lo manejó como quiso. Cuando le convenía atacaba a Bautista, cuando no le convenía lo dejó de atacar. Entonces, evidentemente, la lucha contra la corrupción no puede ser momentánea. Ahora Domínguez Brito quiere aparecer como el lustre de la lucha anticorrupción. No, caballero, usted tuvo la oportunidad de resolver y no hizo nada. Es que va más allá, Oniel. Domínguez Brito es un estimulado por el gobierno, por el presidente, pero es que el gobierno no puede dar la cara con la mejor intención del mundo, se los digo. Ustedes no pueden mantenerse al margen de lo que está sucediendo en el país. Y ustedes no pueden tener un ministerio público que incluya 5, 6 o 7 gatos, ladrones o no, sobornados o no, y mantener un pelotón de gente corrupta fuera de eso, del mismo caso de Brett. ¿Cómo se explica que Bichara esté fuera de ese expediente? ¿Cuál es la estrategia del gobierno para eso? O que Gonzalo Castillo esté fuera del gobierno. Ahí deberían estar todos. Yo no digo que sean culpables, pero debe venir una investigación exhaustiva de todo eso para recobrar la credibilidad perdida del Ministerio Público y del gobierno mismo. Porque ¿quién es el jefe del Ministerio Público? ¿Llegó el invitado? No. Qué cosa, A esa edad ya se le olvidan las cosas a uno. Y está medio tururulo. No voy a decir quién es, pero por si viene, porque entonces voy a tener problemas con él. Otra cosa, que cambiando ese tema, pero que lo tomen en cuenta la gente que maneja en el Ministerio Público, que no debe ser Jean Alain, porque Jean Alain no es así tan malo, me imagino yo. ¿Por qué es que tú te ríes? Jean Alain es un tipo bien. Se nota. Lo de los asaltos bancarios, una recomendación al gobierno. Ponga a sus organismos de seguridad a que investiguen de dónde viene eso, porque no pueden ser hechos aislados, 3, 4 asaltos a entidades bancarias de un momento a otro. Ponga a esa gente que parece ser muy efectiva en otras cosas, escudriñando la vida de la gente y interceptando llamadas telefónicas, a investigar de dónde viene eso. Si es un plan para desestabilizar el orden público, la vida diaria en República Dominicana. Y una vez tengan los elementos de juicio, llévenlo a la justicia. No es que se lo vayan a pegar a un sector político, que se lo vayan a pegar a un movimiento cívico o algo por el estilo. Pero eso no puede ser algo así, que vinieron 2 tipos, déjame aceptar esto, y coincidencialmente otro de la misma forma y otro de otra forma.
Lo extraño de esos casos es que el fin de semana la Policía Nacional hace un operativo buscando a los asaltantes del caso del Banco Popular del Ensanche Isabelita, donde lamentablemente murió un mayor de la policía y otros están heridos, 2 coroneles, un desastre total. Dentro de esto mismo que estamos hablando, del Ministerio Público, de lo que el gobierno debe hacer, de lo que no está haciendo, el Ministerio Público se despacha y dice que ellos no tenían orden judicial para intervenir esa casa y que el Ministerio Público no sabía nada. Por el otro lado, en el otro caso del otro banco, del Banco Vimenca, resulta que el vigilante que atrapan, que tenía 300,000 pesos, que está esposado, sentado en una camioneta de la policía, Se suicidó. Se suicida. Eso es una cosa que yo lo he buscado por todos lados y digo, óyeme, aparte que la explicación que da la policía, no tengo por qué dudarla, pero vaya, una persona que le encuentran 300,000 pesos, que tú le quitas 300,000 pesos, que tú lo revisas, como va a ser que tiene una 45, se da un balazo y tú no te das cuenta. ¿Qué te parece lo de las encuestas? Salió una encuesta para lo interno del PLD que para mí es risible. Se le adjudica a un sector del Palacio Nacional hacer esa encuesta, donde sale muy bien parado Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro. Qué casualidad. Gente de los afectos de, otra vez tenemos que mencionarlo, del ministro de la Presidencia, el señor Montalvo. Pero ahí, más que hacerle daño a Leonel, porque Leonel está puntero, lo que se le hace daño es a los otros candidatos de los afectos también del presidente de la República. Ahí marginan a Reinaldo, lo marginan. Si fuera yo, Reinaldo tuviera dado al pescado. Yo no creo que ni Francisco, ¿cómo se llama? Domínguez Brito. Domínguez Brito ni Andrés Navarro puedan tener un 20 o un 30% de la estructura que tiene Reinaldo. Ahí no aparece Carlos Amarante Baré, que es el que más activo está, aunque yo no sé por qué. ¿Por qué tú crees que Amarante está? Amarante está ahí de taparete, buscarle los votos al que sea que vaya. Él sea. sabe que él no va. Él está seguro que él no va. Y de hecho está apostando a la reelección, a la repostulación. Sí. Entonces, ese tipo de encuestas poco creíble, porque Francisco Domínguez Brito no prende. A mí me cae bien Francisco Domínguez Brito, pero no prende. Es como una cosa que tú tienes ahí. ¿Cómo tú vas a ponerte al frente de la moralidad pública, de los hechos anticorrupción, si tú, por ejemplo, hablas del caso Odebrecht y te fijas en Víctor Díaz Rúa exclusivamente, que yo no sé si es culpable o inocente, y fuera del caso, cuando ya no encuentra qué hablar, le pega el favo a Félix Bautista? Y tú no hablas de Gonzalo, de Bichara, que están señalados por la opinión pública como elementos que se beneficiaron de Odebrecht y que se siguen beneficiando. Y tú no hablas de eso ni lo tocas. Ni tocas también el escándalo de la ONSA, o ya se olvidó eso. Un escándalo que no se sabe cuál es más grande, si el de Odebrecht o el de la ONSA. Yo creo que el de Odebrecht, pero mucha gente dice, no, ahí todavía no se sabe hasta dónde llega eso. Entonces tú no tocas eso y son miembros de tu partido, y no solamente de tu partido. El de la ONSA es presidente, todavía presidente. Y no. Oye, un tipo que ha matado a una persona o que se le incluye dentro de la trama de homicidio y que lo evidente desvió fondos mínimamente por 3,000 millones de pesos. Y es el presidente del PLD en Santo Domingo Oeste. ¿Y usted ha oído a Francisco Domínguez Brito hablar sobre el particular? Entonces, si el PLD va a seguir con eso, que se disuelva ya, porque entonces lo que está engendrando una serie de malhechores en todo el país. Y eso que le toque a todos los sectores, no de que al sector del Palacio. Ustedes tienen que venir con la verdad. Venir con la verdad y actuar en consonancia. El invitado no ha llegado. ¿Tú crees que debemos abrir los micrófonos? Claro que sí. Luego del cambio, contacto. Si llega el invitado le damos paso, pero contacto.
Vamos al cambio, retornamos en breve.